A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Y ahora nos vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor. Así es que les voy a pedir toda su atención y vamos a ver qué nos tiene el Señor en este momento. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4. Aquí hay una expresión maravillosa. Aquí hay algo que se siente como un canto, como una expresión en el espíritu, o que el espíritu hace brotar a través de los labios de un ser humano. Y dice así, Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Engrandeciendo y glorificando a Dios. Dice así, Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Oiga, qué tremendo. Cuando yo leí por primera vez esta escritura, me quedé asombrado, porque nunca había escuchado algo como esto. Una vez más le digo, solamente el Espíritu Santo, tomando la vida de una persona, puede expresar estas palabras. Qué maravilloso es glorificado el nombre de Dios, el Dios eterno, al Dios que servimos, cuando el mismo Espíritu a través de un hombre dice, Dios es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo y imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal, y termina diciendo con signos de admiración que justo y recto es Él. ¡Qué maravilla! Yo me quedé asombrado la primera vez que leí este versículo. Ahora se nos está describiendo la naturaleza de Dios. Se nos está describiendo cómo es Dios. Y si nosotros somos siervos de Dios y estamos trabajando en la obra de Dios, debemos de imitar a Dios. Debemos de hacer lo mismo que Dios hace. Y yo le digo, hermano, hermana, y se lo digo desde lo más profundo de mi corazón, qué difícil es ser justo. Qué difícil me ha parecido a mí en 45 años que tengo sirviendo a Dios ser justo delante de sus ojos, hacer justicia delante de sus ojos. Como soy una persona que no fui a la escuela más que unos cuantos días, tengo que buscar en los diccionarios a ver qué significa la palabra justicia, porque aquí dice, Dios es justo. Qué justo y recto es Él. Y fui al diccionario a ver qué quiere decir la palabra justicia, y dice así: la justicia
es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Hermanos, hermanas, se los digo con todo el corazón y no me da vergüenza. Si yo llego a la iglesia donde soy responsable y me encuentro el nombre de la iglesia ahí y entro por la puerta de la iglesia, y si al entrar por la puerta de la iglesia me encuentro la palabra justicia ahí en letras grandes, créame que se me quebranta el alma. Créame que me da miedo, porque una vez más le digo, es muy difícil ser justo. Una cosa es que seamos justificados delante de Dios, que Dios nos declare justos por la fe en el sacrificio de Cristo, por la fe en la resurrección. Una cosa es que Dios nos declare que no tenemos culpa, pero otra cosa muy diferente y que ya es personal, porque la justicia que es en Cristo la recibimos, pero practicar la justicia, eso es lo que nosotros hacemos acá, lo que nosotros debemos practicar. Y con lágrimas se lo digo, qué difícil es. Se lo puedo decir todavía más fuerte, qué terrible es esto de saber hacer justicia en la iglesia. Cualquiera diría, hermano Rodríguez, ¿será que por eso no nos dabas este tema? No, hermanos, no era tiempo todavía. Es primera vez que doy este tema y me gozo porque hoy tocó dar este tema, pero creo que es uno de los pocos temas que Dios me pone a dar donde siento el temblor desde lo más profundo de mi ser, y lo confieso y lo digo, qué difícil es ser justo como líder cristiano. Qué terrible es tener que hacer justicia como líder cristiano. Pues ¿de qué está hablando, hermano Rodríguez? Hermano, hermana, te voy a hablar de algunas cosas. Ayer me senté un rato cansado, ya por la tarde, y encendí el televisor para ver las noticias, y me encontré con el testimonio de una mujer de unos 65 años, no creo que llegara a 70, se veía como de 75 la mujer, pero por la mala vida que había llevado. Y esa mujer estaba testificando que desde que tenía 13 años, sus padres la entregaron en matrimonio a un hombre ya de bastante edad. Y a los 13 años se la llevó. Y en ese primer año la embarazó. Y ella, una niña de 13 años, tuvo que estar batallando
con el embarazo, algo que ella no conocía, siendo una niña. Y dice que apenas embarazada, y el hombre ya la estaba golpeando porque ya no le estaba gustando que estuviera embarazada, que tuviera aquellos achaques y que estuviera cambiando de forma. Pero él la embarazó y dice que así tuvo a su primer hijo, a golpes por el hombre borracho, y así creció ese hijo, y tuvo otro más y otro más y otro más y otro más. Y la mujer a esta edad diciendo: y todavía sigo viviendo esa vida con ese hombre. Y le decían: ¿y qué deseas? Y con la voz ahogada en llanto: ahora que ya soy adulta, que puedo expresarme, aunque no fui casi a la escuela, pero yo lo que quisiera es conocer la justicia, si es que hay justicia en este mundo. Y ese gemido, ese lamento, tiene que resonar delante del presidente de nuestro país, me imagino yo. Y si tú te fijas, al menos en mi país en estos días, por todos lados se miran padres con el corazón desgarrado que les mataron a sus hijos, a hijos que les mataron a sus padres. Y por todas las calles ves a la gente gritando, pidiendo una sola cosa: justicia. ¿Y qué injusticia se vive en estos días, en esta tierra? Pero vamos a dejar a un lado las cosas que suceden en el mundo y vamos a volver a nuestro tema. Les cito cosas de este mundo para que nos demos una idea sobre lo que estamos tratando. Vuelvo una vez más a citarle el título del mensaje en este día. Y como le digo, creo que jamás había sentido tanto dolor al dar un mensaje como lo estoy sintiendo hoy. Quisiera compartirles algo. Qué difícil es ser líder cristiano y ser justo. Un día, un líder cristiano me echó en cara un problema que había en mi matrimonio por allá en el año 2000. No me lo echó en cara directamente, porque no podía, pero indirectamente en la iglesia, cuando estaba toda la gente ahí, sí lo hizo. Y cuando él estaba diciendo que Rafael Rodríguez no podía esa noche participar de la cena del Señor, o que Rafael Rodríguez no podía practicar el liderazgo cristiano porque tenía un problema en su matrimonio, sin saber de dónde procedía el problema, quién tenía el problema, sin haber investigado, sin haber hablado con aquella mujer que era mi esposa, sin haber hablado conmigo, simplemente por lo que alguien le dijo. Desde el púlpito, delante de mucha gente, dijo aquello. Le faltó justicia, le faltó ser justo.
yo sabía algo que acababa de suceder en su familia y que eso le podía destruir su ministerio y a poco hasta su vida cristiana. Y allá adentro me quedé callado y les dije que siguieran ellos el servicio. Y yo sé que hay quienes me están mirando en estos momentos y saben de qué hablo. Y les dije, terminen ustedes este servicio como si realmente yo estuviera mal. No estaba mal. Yo sabía que estaba bien delante de Dios. Pero qué difícil es ser justo. Vamos a decir así en pocas palabras, tragarse lo que es mundano y echarlo por allá en la profundidad y no dejar que salga la injusticia, que aunque tengamos razón, pero puede afectar a alguien. Y me quedé callado y me fui retirando y les dije, hagamos las cosas bien delante de Dios, háganlas ustedes y yo los espero al terminar el servicio para que aclaremos esto allá entre nosotros. Cuando yo les digo qué difícil es ser justos siendo líderes cristianos. Una vez, teniendo un hijo de aproximadamente 23 o 24 años, que me había pedido permiso para tener una novia que no era de nuestra iglesia, pero era una muchachita seria, y me pidió permiso para tener su novia, y yo le dije que estaba en edad, que no había problema. Y un día llegaba yo de algún lugar, llegaba a mi casa, estacioné mi vehículo y vi el carro de mi hijo en la entrada de la casa. Y cuando llegué al vehículo me di cuenta que estaba con la novia. Y los vi que se estaban dando un beso dentro del carro. Y les digo, qué difícil es decir esto, porque yo le aseguro que muy pocos tienen el valor civil y el valor de parte de Dios para decirlo como testimonio para que le sirva a alguien más. Cuando llegué yo ahí a ese vehículo, que era el vehículo de mi hijo, y vi que se estaban dando un beso, me puse delante del vehículo para que me vieran, y en cuanto me vieron les dije, por favor vengan acá los dos. Y cuando estuvieron delante de mí, me dirigí a mi hijo y le dije, hijo, con todo respeto, ¿ya estás listo para casarte? Y me dijo así sorprendido, no papá, ¿cómo cree que me voy a casar a esta edad? Y le digo, pero entonces, ¿sí estás preparado para cometer fornicación con esta muchachita? ¿Estás preparado para meterte en una relación sexual con ella? Y me dijo, papá, ¿cómo cree usted? ¿Cómo cree que nos vamos a meter en eso? Y le digo, lo que acabo de ver es el principio de eso. Y le dije, o te vas a casar con ella, o dejen esa relación de noviazgo. Y la muchachita estaba sorprendida, como que decía, bueno, pues ¿qué le pasa a este hombre? Y me dirigí a ella y le dije, ni siquiera te das cuenta
que estoy obrando a tu favor. Si a mí, el padre del hijo que anda pretendiendo a mi hija, me dijera que actuó de la manera que yo estoy actuando, lo abrazaría y le daría un beso de gratitud. Y le dije a ella, esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo por ti y lo estoy haciendo por él. Porque si llegan a caer en esa relación, se van a meter en problemas con Dios. Y les digo, qué difícil es hacer justicia como líderes cristianos. Porque puede un padre cristiano que es líder ver que sus hijos están cayendo en pecado. O la esposa del líder, que se supone que tiene que tener mucho cuidado y también ella aplicar la justicia y hacerse los que no ven y no poner atención que sus propios hijos están para caer en una fornicación, que en estos días seguramente, si algunos que no conocen de Dios me están escuchando, lo primero que van a hacer es reírse y decir, miren este viejo anticuado, este viejo no sabe ni en qué tiempo está viviendo. Es que ya no hay temor de Dios, es que ya se quiere vivir la vida como sea. Pues hermanos, hermanas, yo les digo para que aprendamos. Yo sé que hay hombres y mujeres que me están mirando y me están escuchando. Yo sé que hay hombres y mujeres que me están mirando y escuchando y no son líderes cristianos. Aprendan y dense cuenta cómo tienen que descubrir al verdadero líder cristiano, porque si no hay un líder cristiano que sea temeroso de Dios en esa área, si en sus propios hijos no pone ese orden, ¿qué espera usted, hermano, hermana? Hay cosas que yo sé que me voy a meter en problemas, pero ya estamos en problemas desde que creímos en Cristo. Yo tengo hijos que no me dirigen la palabra, que conocieron la palabra, que se entregaron al Señor. Y no me dirigen la palabra por llamarles la atención. Qué difícil es ser justos delante de Dios. Más bien me han juzgado los mismos hermanos en la iglesia. Me recuerdo una vez ese mismo hijo, y estoy arriesgándome que ese hijo no quiera volver a saber de mí cuando sé que me ama, cuando sé que no tenemos ningún problema, pero él sabe que estoy diciendo una verdad. Él pasaba por esa edad de la juventud cuando a uno se le hace fácil todo, y de pronto lo vi aparecer con unos compañeros de la escuela que solamente con mirarlos parecía que no llevaban muy buen camino. Y lo llamé y le dije, hijo, ten mucho cuidado. Mira, esos muchachitos, yo siento que no van por buen camino, apártate de ellos. Te vi con ellos y siento que te van a meter en problemas. Me dijo que sí, pero siguió con esos amigos. Yo le oré al Señor y le digo, Señor, apártalo, Señor, de esos amigos. Hermanos, a los días
me llama la policía y me dijo: ¿usted es Rafael Rodríguez? Y le dije sí. Y me dijo: su hijo acaba de meterse en un problema y lo necesitamos urgentemente en estos momentos. Y le dije: voy a ir cuando termine de pasar un programa de radio que tengo. Y me dijeron: a nosotros no nos importa su programa de radio, lo queremos ya. Y les dije: pues a mí no me importa el asunto de ustedes, yo tengo un servicio para Dios y voy para hacerle ese servicio a Dios. Total, que llamaron a mi casa. Tenía yo una hija mayor que él. Ella ya había alcanzado la mayoría de edad, él todavía no. Y de pronto ella quería ir a ver qué pasaba, porque como mayor de edad ella podía ir en mi lugar. Y me llamó y me dijo: papá, yo soy mayor de edad, ¿puedo ir a ver qué está pasando? Y le dije: señorita, usted no se vaya a mover, ese es un asunto mío. Porque ella dijo: voy y lo saco y me lo traigo. Le digo: ese es un asunto mío, no se meta en eso. Llamaron a unos hermanos de la iglesia que tenían mucho tiempo en la iglesia, personas adultas, serias, y me llamó la hermana de ese matrimonio que eran muy serios, y me dijo: hermano, su hijo está en problemas, vamos a ir por él. Y le dije: no señora, usted no vaya a ir por él, es mi hijo, pero está batallando. Le digo: no importa, se metió en un problema, que soporte la situación. Total, eso fue como a las 12 del mediodía. Después que yo pasé mi programa de radio, había alguien que se quería suicidar y me llamaron para ir a hablar con él. Había otra persona que estaba cieguita y que necesitaba que le fuera a visitar. El asunto es que vine llegando a mi casa a las 9 de la noche. A esa hora fui a ver a mi hijo. En cuanto llegué, me lo entregaron y ya me dijeron lo que había pasado: que los dos compañeros de él traían una arma de aire, es decir, una pistola que lanzaba municiones pero con presión de aire, y estuvieron ellos tirando a diferentes lugares. Y mi hijo, que era muy serio, muy tímido y que nunca vio él armas en mi casa, pues él les tenía temor a esas cosas. Al final lo presionaron y lo obligaron a hacer un tiro con la pistolita esa de aire, y resulta que en ese momento que él tiró, el pedacito de metal pegó en la ventana de una ancianita, que fue la que salió y lo vio con el arma en la mano y dijo: él es. El asunto es que como era menor de edad, fui y me lo entregaron. Y llegando a mi casa, estaban los dos amigos de él esperándolo. Aquí es donde le digo: qué difícil es ser justos, hacer justicia. Cuando llegamos a casa, estaban esos dos amigos esperándolo y le dijeron en inglés: oye, ¿cómo te fue? ¿Qué te pasó? Y él no sabía qué hacer porque me veía a mí y los veía a ellos. Y yo le dije a él en ese momento: hijo, ya casi cumples la mayoría de edad. Y yo te aconsejé que te apartaras de estos dos muchachitos. No lo hiciste. Ahora tienes que decidir. O te alejas de ellos, o vas a tener que alejarte de mi casa. Yo no puedo ser un líder cristiano y tener a un hijo que ande en malos caminos y que al rato ande dando mal testimonio yo mismo por tener ese hijo aquí.
Y me dijo, pues papá, voy a pensarlo. Y le dije, no, hijo, no hay tiempo para pensarlo. Tienes que hacer una decisión en este momento. Y se quedó sin saber qué hacer. Gracias a Dios, que volteó y miró al primero y le dijo, hasta aquí va a llegar nuestra amistad. Y volteó y miró al otro y le dijo, ya no somos amigos. Y cuando se fueron, le dije, hijo, hiciste la mejor decisión. Porque en todas estas horas que estuviste encerrado en la cárcel, te diste cuenta lo que es actuar mal. No era algo grande, no era algo que ameritara tenerte en la cárcel por años. Gracias a Dios por ello. Fue una experiencia para que aprendiéramos. Y le dije, hiciste la mejor decisión. Hermanos, en esa área es donde yo les digo, qué difícil es ser justo. Porque muchas veces tenemos que hacer decisiones que nos quebrantan el alma, que a veces no quisiéramos hacer y soportamos lo más que podamos, pero tenemos que hacer una decisión. Créame, nunca había predicado acerca de este tema. Es un tema muy serio y yo quisiera decirle que la falta de justicia en el líder cristiano se refleja de muchas maneras en la iglesia. Por ejemplo, cuando usted escucha a un líder que por lo que está sucediendo en la iglesia comienza a gritar desde el púlpito el problema, es porque ese líder no sabe hacer justicia. Se ampara detrás del púlpito donde él siente que le da autoridad y suelta las palabras, las indirectas. En otras palabras, imparte su injusticia porque no tiene la libertad de ser justo. Hay muchas formas donde nosotros podemos ver que el líder no sabe hacer justicia. ¿Cuántas veces descubrimos aún, oiga bien, y aquí es un punto muy especial, cuántas veces puede suceder que la esposa del líder cristiano tenga un problema o no esté de acuerdo con el líder y el líder no tiene el valor de hablar con ella? Y de pronto la esposa del líder comete muchas injusticias entre los hermanos. Y aunque el líder esté hablando de justicia en el púlpito, la esposa está cometiendo muchas injusticias entre los hermanos. Y el líder sabe que su esposa lo está haciendo. El líder sabe que su esposa está afectándoles a los hermanos y aún no llega a hacer una reunión para poder aclarar la situación, porque prefiere mejor que se le vayan los hermanos, que de pronto dejen de venir los hermanos, a hacer justicia. Y no tiene que juzgar y condenar a su esposa de ninguna manera. Se puede hablar con la esposa en un momento tranquilo. Se debe de hablar con amor, con paciencia, con sabiduría,
para que la esposa entienda, pero que no siga cometiendo esas injusticias. Entonces le digo, hermano, hermana, una vez más, el título del mensaje es: cualquiera puede ser un predicador, pero no cualquiera es juez en la iglesia. Yo creo que aquí deberíamos de despojarnos de todo lo que nos cubra, nos esconda, y abrir el corazón delante de Dios y decirle: Señor, háblame, Señor, enséñame, revélame. Porque yo les digo, hermanos, hermanas, los púlpitos se están ensuciando con mucha injusticia. Los lugares santos de Dios se están contaminando con mucha injusticia. Y si yo digo cualquiera puede ser un predicador, pero no cualquiera es juez en la iglesia, es decir, vuelvo una vez al punto, ¿qué quiere decir la palabra justicia? Para poder decir que un líder tiene que ser juez, tiene que ser justo, tiene que hacer justicia. La palabra justicia quiere decir el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Oiga bien, un líder cristiano de pronto deja de hacer justicia. Un líder cristiano de pronto no es buen juez en la iglesia. ¿Por qué? Recuerde esto: justicia o hacer justicia, dice, justicia es el principio moral que inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Qué fácil es que un líder cristiano, aprovechándose de la investidura que tiene de Cristo y el lugar que los hermanos en la iglesia saben que tiene, ese lugar de respeto, qué fácil es que ignore la justicia. Y como justicia es obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Qué difícil es darle a una mujer soltera o viuda o divorciada el lugar que le corresponde. O sea, ¿cómo podemos nosotros ser injustos cuando de pronto Satanás nos hace sentir que tenemos la libertad y la autoridad y que podemos actuar y cometer una injusticia con esa mujer, cuando el Espíritu Santo nos enseña que esa mujer sea una jovencita? Y yo aquí le digo una cosa: hay una jovencita que constantemente la menciono yo cuando les digo que me llamen a ver quién me está sintonizando ya. Marcelita Pop, y lo digo con toda libertad. Es una muchachita de 13, 14 años, con la cual empecé a tener comunicación. Es una muchachita muy linda de espíritu, es una familia preciosa que yo respeto mucho. Y tuvimos esa comunicación, la he aconsejado. Y un día que necesitaba yo hacer algo en favor de ella, y lo digo públicamente, le dije: hija, ¿hay alguien en tu casa? Está tu abuelita, está tu tía,
está tu tío, está tu mamá. Y le digo, es que lo que te voy a decir tiene que oírlo alguien más. Y cuando ya me dijo, está mi abuelita, yo creo que la abuelita me puede estar mirando en estos momentos. Me dijo, está mi abuelita, dile a tu abuelita que venga allí a donde está el teléfono. Y ya cuando estaba la abuelita ahí le dije, hermanita, he sentido obsequiarle algo a esta niña, pero quiero que usted sea testigo, porque no quiero que el día de mañana alguien diga que Rafael Rodríguez es un viejo sinvergüenza. Y así hay otra jovencita de 19 años que me escribe muy frecuentemente de Honduras, y la amo en Cristo Jesús, y como le digo, ahí es donde nosotros debemos ser justos. He hablado con hermanas a las 2 o 3 de la mañana y lo primero que he buscado es ser justo, porque si no soy justo, entonces no le voy a dar el lugar que se merece y no voy a respetar la verdad y no voy a darle el lugar que le corresponde. Pero hermanos, hermanas, el tiempo se va y la verdad que este tema está bien especial, pero una vez más le digo, yo creo que la mayoría de los líderes que estamos ahorita en contacto, yo creo que la mayoría calificamos para predicar, pero se lo dejo con signos de interrogación. ¿Calificaremos como jueces en la iglesia? Porque para ser jueces en la iglesia, tenemos que ser jueces también en el hogar. Tenemos que ser jueces con todos los hermanos. Para la próxima oportunidad vamos a hablar de esos puntos que son interesantes. Pero una vez más le digo, y aquí cerramos, y este es el título del mensaje de hoy: cualquiera puede ser un predicador, pero no cualquiera es juez en la iglesia. Espero que no se haya confundido, hermano, hermana, con el término juez, con la palabra juez. Pero más que todo, al mencionar la palabra juez, es de hacer justicia, de ser imparciales, de no inclinarnos solamente hacia un lado. Espero que me haya entendido.